hoy día es sobre un programa turístico educativo que desarrollamos en el Jardín Botánico Padre Julio Marrero con los estudiantes de Ciencias de la Educación y también con los estudiantes de las escuelas de nuestra localidad. Primeramente, plantear algunas pautas que se presentan o que hacen particular a Santo Domingo. La primera de ellas es que Santo Domingo, frente a la conservación de la parte de la biodiversidad, tiene grandes atenuantes o tiene grandes factores que intervienen directamente en esta parte. Entre ellos es el crecimiento de la frontera agrícola, sobre todo porque Santo Domingo, por las particularidades que presenta esta zona, al ser muy rica, al presentarse la mayor parte de cultivos de exportación, hace que la frontera agrícola crezca de manera bastante acelerada, por lo cual se propende o da pie para perder la parte de los recursos naturales. También Santo Domingo presenta como ciudad unas características muy particulares. La primera de ellas es el crecimiento demográfico y también que todas las personas tienen un fácil acceso a los recursos vegetales. Frente a esto también, Santo Domingo presenta un punto bastante interesante en el sentido de que en el casco urbano ya la gente, particularmente los niños, tienen un problema. ¿Cuál es ese problema? Que ya se están desligando directamente del conocimiento de la parte vegetal. En sí, a lo que quiero decir, por ejemplo, es que un niño sabe, o un niño en Santo Domingo, en la parte del casco urbano, por ejemplo, no sabe de dónde vienen, por ejemplo, las naranjas. Las naranjas vendrán del supermercado, pero no de la planta de naranja, ¿no? O sea, esos problemas ya se están presentando ahora en la actualidad, tomando en cuenta que Santo Domingo netamente es una zona altamente productiva a nivel agrario y pecuario, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es un jardín botánico o qué rol cumple este jardín botánico frente a estos antecedentes que se presentan en Santo Domingo? Primero, la BGCI, la Botanical Garden Conservation International, propone que un jardín botánico es aquella institución que tiene todas sus colecciones vegetales etiquetadas y que sirve para muestrario o para hacer una exhibición, ¿no? Pero, sin embargo, hay una Heyde en 2011 propone ciertas estrategias para tratar de comprender qué es un jardín botánico, en el sentido de que sea un lugar con exposiciones recreativas, también un lugar para la conservación o reserva de la biodiversidad y un lugar principalmente en la interacción entre seres humanos y plantas. Nosotros en el proyecto Explorador del Jardín Botánico vamos a tomar como premisa los lugares de interacción entre seres humanos y plantas, ¿no? Básicamente nosotros lo que queremos hacer o lo que estamos haciendo es hacer que exista una relación tanto entre los niños y los jóvenes y las plantas, en el sentido de una relación sujeto-sujeto. ¿A qué nos referimos con la relación sujeto-sujeto? Simplemente en el sentido de que los jóvenes y los niños principalmente vean a las plantas como lo que son, seres vivos, y no como mero objeto de ornamentación, ¿no? Porque, por ejemplo, el trato que se le da a esta planta de acá sería simplemente como algo decorativo, más no como el ser vivo que tiene ciertos componentes o que tiene ciertas relaciones directamente con el medio. Por lo tanto, nosotros tratamos de generar o vamos a generar en el medio jardín botánico una experiencia para que esta relación sujeto a sujeto se pueda dar. Eso como primera fase de este programa turístico educativo. La siguiente fase es que nosotros, a través de las escuelas de nuestra universidad, en concreto Ciencias de la Educación y Hotelería y Turismo, nosotros trabajamos haciendo o partiendo de una pequeña hipótesis, que es básicamente establecer la misma relación sujeto-sujeto, pero reducir la brecha de edad entre el facilitador tutor y los niños. Nosotros estamos convencidos que esta brecha, mientras más estrecha sea, va a ser mejor, o sea, en el sentido de que el joven, como facilitador o tutor de las actividades,
va a hacer que sea mucho más interesante para un niño acercarse al mundo de las plantas y entender que una planta realmente necesita ser conservada o que todo lo que nos rodea como medio natural necesita ser conservado, ¿no? Porque, ¿qué es lo interesante de esto? Es que nosotros estamos rompiendo directamente el paradigma que tiene como base un jardín botánico, que es el simple hecho de ser el paradigma de un museo, simplemente la exhibición y no ir más allá, ¿no? Y también nosotros con esta relación estamos partiendo también de la base de ser una representación lúdica o una interacción lúdica, respetuosa e inteligente. Por lo tanto, nosotros dentro del Explorador del Botánico trabajamos con una plataforma educativa bastante interesante. Esta plataforma educativa se centra en la educación en el éxtasis. ¿Quién propone la educación en el éxtasis? La educación en el éxtasis es la base de la pedagogía idente. Recordemos que nuestra universidad está regentada por esta comunidad religiosa, la cual propone a través de su fundador, Fernando Rielo, que la educación en el éxtasis o educar en el éxtasis es dar forma a la energía que capacita al hombre para, saliendo de sí mismo, unirse con los ideales más sublimes que se pueden concebir. En otras palabras, nosotros, a través de la experiencia sujeto-sujeto creada en el marco jardín botánico, vamos a hacer que el niño salga de sí mismo e incorpore nuevos conceptos a nivel de educación, pero con miras a la parte de la conservación. En otras palabras, que dentro de su chip, digámoslo así, incorpore estos nuevos conocimientos. ¿Por qué? ¿Qué tiene de interesante esta plataforma? La plataforma del éxtasis reúne ciertas características bastante interesantes que hacen de este programa algo atractivo, en el sentido de que la educación en el éxtasis hace o tiene como base o tiene ciertos criterios. Por ejemplo, el primero, presencia activa y real, compromiso con el educando por parte del educador. O sea, quien es el fomentador de esta actividad o el tutor de esta actividad tiene necesariamente que incentivar en los jóvenes, en este caso en los niños, ese amor y ese compromiso hacia la naturaleza. También una exquisita convivencia interpersonal, la comunicación carismática, la comunicación en y desde el diálogo, ¿no? La colegialidad. Esto es algo interesante porque a pesar de que el tutor o facilitador es la persona que promueve la actividad, es uno más de ellos, en el sentido de hacer juntos hacer juntos y no hacer por separado lo que se puede hacer juntos, ¿no? Y la experiencia educativa en el aspecto terapéutico, es decir, que procura la atención integral de todos los educandos, en el sentido de que el programa engloba todas las fases o todos los componentes que es un ser humano, desde la parte psicológica pasando por la parte orgánica, ¿no? Por lo tanto, las características que tiene la educación en el éxtasis se centra en el carácter preventivo, netamente aplicado al programa Explorador del Botánico. Nosotros vemos que con esto, si la educación en el éxtasis es una educación basada en valores, ¿qué valores van a adquirir los jóvenes y los niños? Van a ser valores netamente ecológicos. Por lo tanto, ya estamos hablando de que en su adultez van a tener una cierta, o van a crear esa conciencia de respeto frente a la conservación. En otras palabras, que un niño que ha pasado por el Explorador del Botánico va a tener más propensión o va a estar mejor diseñado para saber que una planta, un ser vivo, tiene que ser cuidado o necesariamente debe ser cuidado, ¿no? También el carácter transformante que esta experiencia promueve, simplemente que el aprendizaje vivencial que lleva el niño sea más allá de cognitivo, que también incorpore la parte procedimental y actitudinal frente a la respuesta o frente a la necesidad planteada de conservar. Luego, la parte de simplicidad, nosotros tenemos muy claro que el hecho de que el Explorador del Botánico cuenta con un itinerario bastante sencillo hace que esa sencillez procure en los jóvenes y en los niños incorporar esos nuevos conceptos, ¿no? Y finalmente el carácter de firmeza, que hace que de las etapas del itinerario, como son llevadas con cierta rigurosidad en el sentido de manejo de tiempos, en el sentido de manejo de espacios, siempre van a hacer que el niño vaya a tener
la incorporación de aprendizajes y de valores relacionados con la naturaleza para hacer que ese compromiso sea duradero y veraz. O sea, que realmente el compromiso que vaya a adquirir un niño a través del programa Explorador del Botánico realmente sea trabajado en una plataforma sólida y que no sea simplemente una visita más, ¿no? Este modelo se inserta dentro del programa de las Naciones Unidas, ¿no? O tiene como marco también esta parte de las Naciones Unidas, en el sentido de que las Naciones Unidas propone que la educación ambiental en la orientación a nivel mundial ha dejado educación con miras al desarrollo sostenible, eso es decir, integrar valores y prácticas de desarrollo sostenible en todas las facetas de educación y del aprendizaje. Por lo tanto, nosotros estamos integrando valores y prácticas de desarrollo sostenible en los niños a través de este programa. Luego también, que hace interesante la educación ambiental, es que está fundada desde un conocimiento experiencial. La experiencia dentro del jardín botánico a través de un facilitador y un participante, en este caso los escolares, toma como base o refleja claramente el concepto de educación ambiental, ¿no? El explorador del botánico, dentro de sus componentes tenemos que a nivel de universidad está enmarcada en una materia que se denomina investigación, o en un conjunto de materias que se denomina investigación aplicada, ¿no? que parte desde la fase de introducción a la investigación y termina con el proceso de investigación aplicada con la obtención de su título de grado, ¿no? Dentro de esto, nosotros trabajamos directamente con las escuelas de Ciencias de la Educación y Hotelería y Turismo, en el sentido de que los jóvenes o los estudiantes de investigación aplicada son los facilitadores y tutores de las actividades de aprendizaje de los alumnos, de los chicos de escuela, ¿no? En la experiencia que se genera a través del itinerario dentro del Jardín Botánico es básicamente un saludo inicial o la bienvenida de los niños, la parte de la distribución de los jóvenes, luego tenemos un recorrido por las instalaciones o por los senderos del Jardín Botánico, finalmente concluimos con un taller y con la observación de un video. Esto en el sentido de que tratamos de hacer con actividades lúdicas que los chicos incorporen esta parte de generar una experiencia y tratar a las plantas como sujetos vivos, ¿no? Como conclusiones reales, nosotros podemos observar que los jardines botánicos en consolidación o en proceso de consolidación son realmente, o tienen realmente que conjugar la parte de la conservación y la educación a través de este modelo planteado, en el sentido de la relación sujeto-sujeto. Luego, que el desafío de la triada estudio, aclimatación y generación de conocimiento tiene una oportunidad histórica e inmejorable dentro de nuestro jardín botánico, por las características que presenta la sociedad y por la conformación que tiene esta ciudad, ¿no? Luego, que la educación ambiental es fundamental para paliar todos los efectos de desastre o todos los efectos que tiene la deforestación o el crecimiento de la frontera agrícola frente o como problema presentado a nivel, como un problema realmente social, ¿no? Luego también tenemos que dentro de la educación ambiental es necesario un proceso de continuidad, ¿no? Nuestro proyecto es un proyecto piloto, proyecto turístico educativo, que tiene como finalidad o que pretende hacer que la visita al jardín botánico no sea una simple visita, sino que conjugue el hecho de que un niño pueda hacer un proceso de aprendizaje durante varias visitas, que sea un proceso continuado. Y finalmente, que la existencia de este jardín botánico junto con su programa estrella Explorador del Botánico es una excelente posibilidad de vinculación entre la sociedad, el colegio y la sociedad, planteando una base de educación y conservación. La ventaja de las personas que están aquí es que la mayor parte de los alumnos de Ciencias de la Educación trabajan ahora actualmente con nosotros dentro de este programa. En la última edición de Explorador del Jardín Botánico nosotros trabajamos con 300 jóvenes, bueno, con 300 niños, en edades comprendidas entre 2.5 años hasta los 14 años.
¿no? Teniendo en cuenta que los niños más pequeñitos es un poco más difícil, por lo que ellos se duermen, etcétera, ¿no? Ellos ya tienen más experiencia en este trabajo, ¿no? Luego, aquí por ejemplo tenemos algunas fotografías de todo lo que hemos trabajado nosotros, ¿no? Nosotros trabajamos en esta primera edición con la escuela Calasanz, con los niños de 7º año. Nos fue bastante bien en el sentido de que ellos realmente acoplaron a su visión como niños que realmente es importante conservar y que realmente una planta no es un simple artículo más de decoración, sino que realmente así como si fuese un animal, salvando las grandes diferencias, es realmente un ser que necesita ser protegido, ¿no? Por eso su actitud frente a las plantas o su actitud frente a estos seres vivos es ya más de aperturidad, en el sentido de que realmente necesitan conservar. Por ejemplo, aquí ellos están haciendo la parte de un taller de dibujo, ¿no? La idea central es que expresen mediante el dibujo las cosas que realmente los impactaron, ¿no? Tomando en cuenta que a un niño lo que más le impacta son los animales, obviamente, pero nosotros tratamos de hacer que se fijen directamente en el sentido de las plantas. ¿No? Finalmente aquí podemos observar uno de los grupos con las tutoras que son alumnas de Ciencias de la Educación, ¿no? Pues eso es todo lo que les puedo contar de la experiencia y pues, si tienen ustedes alguna pregunta o que necesiten que les aclare. La pregunta, ¿no? Muy buenos días a todos y todas. Sobre la cuestión es importante esto de los jardines, ¿no es cierto? Aquí en Santo Domingo tenemos pocas áreas de bosque, tenemos el bosque protector La Perla, el jardín botánico y el bosque Chanchay. Pero, ¿cómo lograr que usted nos dice que, por ejemplo, para que la gente la ciudadanía vaya adquiriendo conciencia sobre la importancia de la conservación y la protección de estos recursos, es necesario vincularnos con los niños, con el sistema educativo, como vienen realizando, ¿no? Pero la ciudadanía, por ejemplo, los pobladores que vivimos aquí en la provincia, muy pocos visitan el jardín botánico. Entonces, ¿cómo lograr que la ciudadanía pueda verdaderamente asistir y tomar importancia de estos elementos naturales que existen aquí en nuestra provincia? Lo interesante del proyecto Explorador del Botánico es que el niño se convierte en el promotor real o en el principal agente divulgador de la conservación como tal. Ejemplo, nosotros allí en el Explorador del Botánico trabajamos con los niños, ¿no? Ellos ya adquieren estas competencias o ya adquieren estos conocimientos de qué no se debe hacer y qué se debe hacer en la conservación. Por lo tanto, el primer difusor va a ser el niño, en el sentido de que, por ejemplo, el niño ya sabe que no tiene que botar basura o que la parte de que se debe conservar una planta. Entonces, por ejemplo, él es el primero que va a exigir a los adultos ese compromiso real, ¿no? Por ejemplo, que si su padre bota basura, pues el niño va a ser el primero que exija a ese padre que no lo haga. Yo tenía dos dudas, porque sé que, bueno, Santo Domingo tiene la tasa de crecimiento, creo que una de las más altas del país, ¿no es cierto? Pero ¿qué porcentaje de esa población o de esos niños que crecen aquí se quedan aquí? O sea, hay mucha rotación de la población, porque a lo mejor, claro, vemos los efectos de lo que se invierte en la educación y en la formación y concientización a largo plazo, pero si esa población es transitoria, eso. Y la segunda pregunta es, ¿hay alguna forma de evaluar el aprendizaje adquirido de todo lo que ustedes imparten? O sea, ¿cómo saber si realmente se están alcanzando los objetivos? Bueno, frente a la primera pregunta, Santo Domingo también ya está atravesando un proceso de consolidación como ciudad. Por lo tanto, ya los niños que están ahora, pues ya tienen poca movilidad a nivel de país, en el sentido de que son personas que van a trasladarse a otro lugar, sino que ya se quedan aquí. Por lo tanto, si es un trabajo o
sí se podría ver los resultados a futuro. Y en la parte de evaluación, nosotros tratamos o estamos emprendiendo el sentido del proyecto a que sea ya visitas prolongadas, en el sentido de que vayan y más de una vez, ¿no? Todavía nosotros estamos en la fase inicial del proyecto, por lo tanto, una evaluación real de qué es lo que se está ya acoplando dentro de su, digámoslo así, del sistema de conocimientos, pues sería a futuro, no ahora. No sé si hay alguna otra pregunta. Buenos días. Tal vez la experiencia con escuelas fiscales, ¿cómo sería la metodología? ¿O se aplicaría la misma metodología que hemos utilizado? Yo voy a aprovechar de sumar a la pregunta que usted pudiera comentar si el trayecto es igual para todos los niños. ¿No hay ninguna diferencia con la edad o hay alguna estrategia pedagógica diferenciada? Aprovechando la pregunta. Frente a los escolares de escuelas fiscales es el mismo tratamiento. O sea, escuela fiscal o escuela particular da igual, porque básicamente estamos trabajando con niños. O sea, el hecho de que el lugar de enseñanza del cual provengan no marca una diferencia a nivel de explorador del botánico, claro está. Y luego, a nivel de edad, sí marca una diferencia en el sentido de que las actividades son más puntuales. Por ejemplo, con niños de 7 años se incluye dentro del itinerario recorridos cerca, ¿no? Porque nuestro jardín botánico es uno de los más grandes que existe en el Ecuador, tiene 17 hectáreas, por lo tanto, poner a un niño de 7 años a recorrer 17 hectáreas en un espacio de 4 horas, pues ya sabrás tú los resultados que se pueden obtener, ¿no? Por lo tanto, nosotros solo hacemos el recorrido con los niños menores de 10 años en las cercanías o en los senderos principales que están al acceso. Luego ya con los jóvenes de 14 en adelante tenemos senderos de aventura, que son senderos mucho más complejos, mucho más interesantes para un joven que está lleno de energía y que hacen esa interacción, ¿no? Entonces, sí, nosotros trabajamos por segmentos de edad y por diferentes senderos y diferentes itinerarios. La última pregunta, porque ya... Vale, muchas gracias. Santiago, efectivamente a los niños les llama mucho la atención lo que es la parte de los animales. Sin embargo, no debemos desconocer el poder que a veces tienen algunos tipos de plantas, pero especialmente a los niños les gusta mucho o les llama mucho la atención la parte de hacer algo de agricultura, de hacer pequeñas huertas y incluso les llama mucho la atención hacer el seguimiento a cómo van creciendo los vegetales que ellos abonan. ¿Han pensado de pronto en incorporar este tipo de actividades dentro de su actividad? Ya. Como te decía, como les explicaba al inicio, el explorador del botánico por ahora es el producto estrella dentro de la gama de productos turísticos que nosotros ofertamos como Jardín Botánico. Sin embargo, como nosotros, el Jardín Botánico Padre Julio Marrero netamente es un jardín de conservación, pero se está enfocando directamente en la educación ambiental. Por lo tanto, nosotros estamos planificando programas alternativos frente a este tipo de actividades, porque sí, un niño para que incorpore, aparte de la experiencia, necesita hacer algo más, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos planificando un taller que es bastante interesante que se llama Aromas y Sabores, que es el reconocimiento de plantas aromáticas y de plantas de uso culinario, ¿no? También un proceso en una mini granja que vamos a desarrollar, que es para que los niños sepan cómo se realiza el proceso de la obtención del cacao, del chocolate como tal, como proceso tradicional, ¿no? Y pues nuestros jóvenes, en la última edición del Explorador del Jardín Botánico, que de hecho están aquí, ellos estaban también proponiendo, como ellos trabajan o son de Ciencias de la Educación, tienen como propuesta hacer las granjas experimentales, huertos familiares, donde el niño sea el tutor y el que cuide de esas nuevas plantas.